La tierra es mi casa porque la noche es oscura. Este lunes 27 de julio, debido al éxito alcanzado, volveremos en la columna filosófica de Nunabuena a hablar sobre la inteligencia emocional. Nos acompaña nuevamente el instructor en oratoria emocional y filosofía práctica, Federico Isabela, para profundizar acerca de ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación emocional? ¿Qué claves aportaron las antiguas civilizaciones? ¿Qué dicen de nosotros mismos nuestros propios Bueno, perfecto, está ya sentado entre nosotros el señor Federico Isabela. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Acá estoy autoinvitado, como decíamos. Perfecto, bueno, bien de bien. De verdad ha alcanzado un éxito la columna de inteligencia emocional al punto tal de que nos han llegado algunas que otras consultas de distintos oyentes que en el transcurso de la entrevista o de la columna podemos ir quizás tirándolas a la mesa a ver si qué se sale de eso. Bien, perfecto. Bueno, Federico, vamos a arrancar con esta inteligencia emocional. Un poco quería preguntarte. El tema justo arranca con la primera pregunta: ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación? Porque hay una cosa bastante compleja que es comunicarse, ¿no? Sí, quería empezar con este pensamiento, que ni siquiera sé muy bien de quién es, pero que nos habla un poco del desafío que enfrentamos, ¿no? Dice así: entre lo que pienso, lo que siento, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, y después va para el otro lado, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que finalmente entiendes, existen 10 posibilidades de no entenderse o al menos de mal entenderse. Entonces creo que esa es la primera constatación de que no estamos enfrentándonos a algo sencillo. Y hoy, de alguna forma, está bien, nosotros tenemos un montón de herramientas técnicas, electrónicas. Pero creo que incluso esas puede ser que como que empeoran la situación, ¿no? Porque hay como más maneras de malentenderse. Exactamente. Son armas o herramientas, y toda herramienta siempre es de doble filo. Hay que saber usarlas bien, y no creo que estemos usando bien. Porque está bien, yo digo, voy llegando, era la y cuarto o y 20, está bien, eso lo podemos resolver por un mensaje, y bendito sea el WhatsApp y todas esas cosas que tenemos. Pero el asunto cuando vienen otro tipo de asuntos que lo queremos resolver por texto. Dijimos el otro día que la mayor parte de la comunicación pasa por lo no verbal, por tu tono de voz, por tus gestos. Yo en un texto, ¿qué tenés de esa información? No tenés prácticamente nada. Yo te puedo poner todos los emojis del mundo, que estoy divino, que estoy acá, pero ese no es mi sentir. Entonces ya empezamos con una especie de cortocircuito, entre lo que yo puedo estar pensando, sintiendo, y después esos naturales procesos, de que cada uno tiene su manera de procesar, y ahí cada uno de nosotros somos únicos, y todo esto requiere tiempo. Y el mundo de hoy, por un lado vino la tecnología con la promesa de que nos iba a ahorrar tiempo, y en muchas cosas lo hace, pero después nos entretuvo en otras 1000 cosas más. Entonces las máquinas lavan por nosotros y otras cosas hacen por nosotros, o cocinan por nosotros, y estaba bien, pero es una buena reflexión, ¿no? Y todo ese tiempo que estamos ahorrando, finalmente, ¿en qué lo invertimos, no? O sea, ¿en qué se está yendo? Y entonces, en responder mensajes de texto, WhatsApp. sí, en los múltiples canales de comunicación que todos tenemos. Pero especialmente, vieron que entre lo que pienso y lo que siento, ya arrancaba ahí. Y bueno, a veces tenemos que darnos cuenta de cómo nos enseñaban esas antiguas tradiciones de sabiduría, que varios de mis compañeros ya vinieron y hablaron. Nuestra dimensión mental es una cosa y nuestra propia dimensión emocional es otra. Y no tienen las mismas leyes. Se mueven por parámetros distintos. A veces andan haciendo buena yunta, pero a veces no. Quiere decir que primero uno tendría que clarificarse, ponerse en sintonía con lo que está sintiendo. Volvimos al primer punto del otro día: poder reconocer lo que estoy sintiendo, poder saber, entender, para luego tratar de comunicar. Tampoco todas las cosas requieren tanto tiempo, pero ese tipo de asuntos que, ojo, miren que nosotros lo sabemos todo, ¿no? Nos parece que, bueno, entra un comentario, era así al pasar, y esos son los comentarios que terminan haciendo mucho daño
grandes resentimientos, grandes dolores. Así que en esto de la comunicación, especialmente cuando el ambiente tenga cierta tensión, a tener cuidado. Ahí sí podemos hablar del gran beneficio del buen humor. Cuando estamos realmente, ¿cómo se llama este programa? En una buena. Cuando claro. estás en una buena, siendo Bien. metido. Bueno, muchas cosas pasan y está bien. Y aún alguna cosa de cierta agresividad la tenemos con risa. Pero esa misma frase, dicho por la misma persona, la sacás de contexto Sí. y cambia totalmente. Entonces, por ahí nos tenemos que empezar, como siempre, a acostumbrar a reflexionar. ¿Ah? Y como errores vamos a estar cometiendo todo el tiempo. El problema es cometer siempre los mismos errores, siempre en los mismos lugares. Ahí creo que sí nos podríamos llegar a decir, y capaz que va a haber que... Hacer algo, ¿no? Y hacer algo distinto, porque lo hemos escuchado todo. El que siempre hace las mismas cosas y suele obtener siempre los mismos resultados. Y en vez de esperar que cambie el otro, que siempre es otro mundo y andás a ver qué es lo que va a hacer, como decíamos de los estoicos el otro día, lo único que está en mis manos es cómo voy a cambiar yo la percepción que voy a tener de las cosas, el entendimiento. Eso, la gran noticia es, depende solamente de nosotros. Solamente. ¿Ah? Eso es lo mejor de todo. Ahí tenemos el verdadero poder. Y vivimos tan hacia afuera, aunque este es un problema de siempre, ¿no? Porque cuando Epicteto hace 2000 años hablaba de esto, más o menos, cuando uno ve las frases, le ve como el mismo tono una y otra vez diciéndole a sus discípulos, a sus conciudadanos, que estaban mirando demasiado hacia afuera, que le estaba preocupando demasiado la opinión de los demás, del príncipe, menciona él como hablando de la clase política. Así que otra buena constatación es darnos cuenta que por fuera, el mundo de los aparatejos que manejamos ahora, estos micrófonos, ha cambiado muchísimo. Pero no nos confundamos. Es muchísimo mejor la máquina que mueve al ser humano, pero el ser humano que va adentro más o menos sigue siendo el mismo, con los mismos dramas, con los mismos problemas, con las mismas sombras. ¿Ah? Y Si no eso peores también. Y bueno, Y es un poco viendo, bueno, esto que hace 2000 años o 2500, bueno, cualquiera Pitágoras o ellos, siempre se te vienen tratando más o menos estos temas. Sí. Es como un desafío de la humanidad que tenemos que superar, es como una etapa en la cual sí o sí te vamos a empezar a poner atención porque si no, no va. parece que fuesen varias etapas, ¿no? Pero que siempre está el ser humano por dentro. Hemos construido todo tipo de civilizaciones que han puesto el énfasis en muy distintas cosas. Nosotros repasamos un poco de Egipto y vemos que el gran énfasis ahí era el aspecto religioso. Y después podemos ir al mundo griego y vemos ahí que si bien destacó en varias cosas, pero el aspecto artístico y tanto brilló que aún 2000 años después, cuando tuvimos que hacer un edificio grandioso para el Palacio Legislativo, acá en Uruguay, seguimos copiando, imitando los órdenes que ya se habían codificado hace 2500 años, 2000 y pico de años, en Grecia y Roma. Y otras civilizaciones tuvieron aspecto más en lo político y nosotros podríamos decir que tenemos por alguna forma, somos un aspecto más técnico, pero eso siempre parecen ser cáscaras exteriores, como que va puliendo ese ser humano interior, que más o menos siempre es el mismo, que más o menos siempre está necesitando lo mismo. Y si ustedes recuerdan cuando vino Fernando a hablar del tema de la reencarnación y todo eso, además de partir de la base que los seres humanos también podemos, como todos siguiendo los ciclos de la naturaleza, ir y venir, capaz que algunos sucesos o algunas civilizaciones también reencarna esa idea. Lo que quiere decir que si en algún momento una civilización puso mucho énfasis en lo religioso, tarde o temprano vendrá otra religión también a poner el énfasis en lo religioso. No quiere decir que vaya a imitar lo mismo, no tiene sentido. Y así que volverán los énfasis artísticos y pasaremos nosotros como han pasado tantos. Porque una de las cosas que tiene falta de inteligencia mental, emocional, física y todas las inteligencias que pueda haber es ver que todas las civilizaciones que conocemos han pasado, pero nosotros nos proyectamos como que nosotros sí somos los primeros que hemos llegado para quedarnos para siempre. Claro, no. Una no distorsión sucede. total, no puede ser. Pero hoy por hoy, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas emocionales, o sea, más comunes que identificás en la sociedad? Qué lindo análisis de la Tremenda sociedad. pregunta. Más o menos, o sea, yo que sé, algunos de los cuales se tiene como más, de lo que se habla más, gente con los problemas que se encuentra Si vos me habitualmente. apurás, yo vuelvo a la frase de Pitágoras, aquello de templar el alma para las dificultades de la vida. Templar. Usted que se dedica, entre otras cosas, a los fierros, ferro, más con ese apellido. Determinismo nomenclator. Ya está. ¿Qué es un hierro templado? ¿Qué es un metal templado? ¿Se puede moldear? ¿Y qué sirve? ¿Una espada? ¿Cuál sería la diferencia entre una espada que está templada y otra que no? Claro, además tiene elasticidad.
Porque si yo tengo una espada divina, pero que no tiene un proceso de temple, se pega contra cualquier otro hierro, otra espada, y se parte. O sea, tiene las dos cualidades, de ser fuerte y flexible. Exactamente. A la vez. Este vidrio que tenemos acá es una cosa muy dura, pero extremadamente frágil. Y yo creo que si tenemos que hacer alguna imagen, nos hemos vuelto muy acristalados. Aparecemos como muy fuertes por fuera, pero muchas veces las cosas más nimias nos hacen cimbronar y nos requebrajan en 1000 pedazos. Entonces, no es culpa de nadie en el sentido que, hablando de otras civilizaciones, esas civilizaciones, varias, no digo todas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenían un culto a lo heroico. ¿Qué es un culto a lo heroico? Un culto mental a acostumbrarse a las dificultades. Porque si hay algo que caracteriza a todos los héroes, de todas las mitologías, de cualquier lugar que me puedan decir, es que es un ser humano que pasa dificultad, se le complica mucho, se le complica muchísimo, se le complica hasta el momento desesperante y después logra resolver. Y una vez que logra resolver ya no es el mismo, es más poderoso. Y entonces ese culto al heroico, a los grandes desafíos, hace que cuando las personas estén envueltas en esa mentalidad, estén como más acostumbrados a ver los desafíos como posibilidad de crecimiento. Ahora, la cultura del confort, que es la que más o menos vivimos nosotros, va por todo lo contrario. Nosotros nos damos cuenta, no en haga lo fácil, la iniciación de fin de semana, nos muestran prácticamente todas las publicidades donde la supuesta felicidad es estar, no sé, sacar el 5 de oro y estar en una playa sin hacer sentado mucho. al borde de la piscina con el daiquiri en la mano, claro, esa es la felicidad. Ahí está. Está resumida al consumo, básicamente. Y sí, y está con eso. Entonces cualquier cosa que nos saque del confort es como que ya le empezamos a tener una especie de rechazo visceral. Y ahí tenemos otro de los problemas, ¿no? Esa falta de héroes, y donde de alguna manera naturalmente el deporte como que va tomando un poco, no el deporte que practicamos nosotros, ¿no? Sino especialmente el deporte como espectáculo, vamos viendo que se van reemplazando y ahí tenemos los héroes, y ya sabemos que, bueno, le pedimos cosas a veces que no están en ninguna sintonía, y entonces nos hemos ido quedando un poco vacíos de referentes, y bueno, y estamos como medio perdidos en ese aspecto, ¿no? Y entonces ese elemento es otro de los que indicaría que por eso daría de muy bueno tomar contacto con grandes personajes, ni siquiera de la mitología, pero con grandes hombres, con grandes mujeres del pasado, y aprender de lo que les pasó individualmente y como sociedad, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver un montón de... Por ejemplo, yo te había traído una frase de Confucio que decía: un caballero se acusa a sí mismo de los errores, el hombre vulgar acusa a los demás. Acá tenemos una clave, siempre creemos que el problema está afuera, hablamos a cualquier personaje que le preguntemos, siempre tiene un análisis perfecto de todo lo que funciona mal afuera. Pero cuando dice internacional, pero no importa, sí, ¿qué tiene que hacer el rey de España? ¿Cuál es el problema con Francia? Te responde, pero y por dentro nunca figura en esa crítica un elemento de adentro. Entonces, de tanto vivir hacia afuera, nos hemos quedado sin posibilidades hacia adentro. Mirá esta otra. El hombre superior ilumina, nunca encandila. El hombre vulgar encandila con sus conocimientos, pero no ilumina. Entonces también tenemos no está mal hecho, pero un grupo gigantesco de grandes intelectuales o grandes cosas que no parecen, no es un conocimiento que realmente alumbre, sino un conocimiento que, bueno, se usa como para figurar, para escribir libros, para llenar páginas y miles de horas, y bueno, muchas veces al no llegar al corazón humano, ahí se queda. Después tenía una reflexión de Aristóteles cuando decía: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es nada fácil. Y acá tenemos unas claves. Era así. Por ahí venía, ¿no? Entonces, démonos cuenta que si pudiésemos aplicar un poco de todo esto, una de Lao Tse: la razón por la cual mares y lagos reciben el aporte de cientos de ríos y torrentes de montañas es que se mantienen por debajo de ellos. Así debe ser el hombre que aspira a la sabiduría. No estar ostentando, humildad de verdad. No estar diciendo a tiempo, yo sé, yo... Ni siquiera decirlo, simplemente no andar ahí haciéndose el arrogante con sus mismos conocimientos, ¿no?
Algo de eso, algo de eso. Porque por eso cuando nosotros vemos a ese personaje que siempre está como alardeando, que siempre está hablando, que siempre está emitiendo, no señalen a nadie acá, ¿eh? El tipo más callado del mundo, señalaste. No vale eso, ¿eh? Por eso, como no iba a decir nada, viste, lo señalé a Pinela. Lo que decía esta reflexión es que ese personaje como que siempre se pone tan alto que, aunque lo esté, ¿no? Pero se pone en una especie de pedestal y empieza a caer medio pesado. Sin embargo, acá nadie está diciendo que haya que apostar a lo bajo, pero está diciendo de una actitud receptiva, palabra que se usa pero que es más difícil de vivir, una verdadera, un elemento receptivo. Y bueno, ahí vamos a ir naturalmente sintiendo las ganas de nuestro entorno de aportar. Mirá una de Shakespeare. Opa. Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Yo precisaría media hora entre frase y frase, vos perdoname para digerirlo un poco. Bueno, es lo bueno que quede grabado, así después Y se luego lo puede... escuchamos. Ahí está, queda en Igual como YouTube. el grueso del mensaje creo que llega. Después si me desglosás minuciosamente siempre se encuentra como un poco más ahí de alma en ese mensaje, ¿no? Por supuesto, pero acá vamos viendo toda una serie de cosas dichas hace un tiempito, pero que ignoramos olímpicamente. Y esa no deja de ser otra reflexión. ¿Por qué nosotros conocemos de tanto personaje nefasto, pero de pronto estas frases de Confucio, hace un tiempito que vivió, de Aristóteles, hace un tiempito que vivió, aún de Shakespeare, no hace tanto, pero igual hace un tiempito, y de pronto nadie nos habló, o nos hablaron muy tangencialmente? Entonces, ahí vemos eso mismo que estábamos mencionando del culto al héroe, ¿no? Estamos como enamorados siempre de la parte más baja del ser humano, la parte más instintiva, de lo más nefasto, que nadie dice que no haya que conocerlo. El tema es cuando nos quedamos solo con eso. Ahora les voy a contar, decime nomás, pero les voy a contar lo que hay en el libro de Inteligencia Emocional, una experiencia que hacen con esto. Lo que me quedo pensando que estás compartiendo, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, un montón de cosas que se decían, ¿no? Y que se tenía conciencia, pero aún así... Y que se vivían. Y que se vivían, pero que aún así, o sea, las sociedades mundiales siempre caen en los mismos errores, como nos contabas también. Y eso vos creés que, o sea... yo creo que es una falta clara de instrucción con respecto a eso, que no hay en la educación común, ¿no? O sea, una cuestión emocional, de inteligencia emocional, algo que debería... Sí. De pronto nunca fue mayoritario, ¿eh? Tampoco estamos diciendo que cuando hablaron estos personajes todo el mundo les vivía, porque la mayor parte de estos grandes personajes en su momento tuvieron problemas varios. Recordemos a Sócrates, que lo invitaron a beber un trago venenoso, Un trago amargo. Confucio, que tuvo que vivir mucho tiempo por persecuciones, por problemas políticos. El propio Siddhartha Gautama con sus problemas en la India, si no me contaron mal el cuento de un tal Jesucristo, terminó también. Pero claro, por eso mismo digo, ¿no? Como que esta gente las corrían así y todo seguía barriendo para abajo de la alfombra, ¿no? Y pasa un poco como el que vuelve en la alegoría de las cavernas, ¿no? El que va a ver a luz que vuelve y lo matan. Entonces, viene un poco por ese Bueno, lado. por eso de ahí viene la necesidad o la manera de entender el porqué de los ciclos, el porqué de las mismas cosas hay que volver a vivirlas de manera distinta, pero la esencia es siempre la misma. Por eso cuando uno se forma con los clásicos, con lo que podemos llamar los clásicos de la sabiduría, dice, mirá, cambió mucho por fuera, pero seguimos siendo los mismos, y especialmente estas personas realmente alumbraron y van a seguir alumbrando, porque en la parte humana realmente, como decía Platón, no puede haber nada nuevo. Habrá la manera nueva de explicarlo, los experimentos, y está perfecto. Les quería contar porque eso está bueno, material moderno, el libro de Inteligencia Emocional, para ver un poco cómo afecta esto de lo que podríamos llamar el alimento emocional, porque vos me preguntabas una explicación sociológica, y bueno, podemos también verlo por el lado de cómo estamos alimentando las emociones. Entonces, era una experiencia muy sencilla donde llamaban a voluntarios, donde ya eran creo 100 voluntarios, y siempre los atendió el mismo personaje, que a propósito, porque ese era contratado, los atendió mal. Entonces les ladraba, les gritaba, los insultaba, les llamaba la atención por bobadas, en cómo habían llenado la forma, yo qué sé, cualquier cosa. A los 100 los trató bastante mal, a propósito. Entonces después ese grupo se dividió en dos, 50 personas para un lado, 50 para otro, y lo único que hacían era, un grupo estaba, no sé cuánto tiempo, pero pónganle que 2 horas o 1 hora y media, mirando películas que mostraban la parte más nefasta del ser humano. Entonces, asesinato, violaciones, no sé, ajuste de cuenta, ahí está, todo lo más oscuro. Y otros 50 que lo único que hacían era mirar
la parte más luminosa y elementos de buen humor, programas humorísticos, cosas que causaran gracia. Y yo qué sé, vamos a poner que le mostraban gatitos, y le mostraban perritos, y le mostraban cosas y bebés, y la parte más generosa del ser humano. Y entonces después se los volvía a juntar y le daban la posibilidad a todas estas personas que evaluaran a este personaje. Le dijeron, ¿vio ese que los atendió? También está a prueba y nos gustaría que vuestra evaluación para ver si lo contratamos o no. Y entonces vieron que los que salían de ver las cosas más nefastas, a la hora de evaluarlo, casi todos le pegaron con un fierro en la nuca. Es decir, todos lo trataron como diciendo de vengarse. Sin embargo, los que salían de un estímulo emocional mucho más productivo, prácticamente, por línea general, o así estadísticamente, prácticamente ninguno fue demasiado severo con la evaluación. Es como diciendo, ya me olvidé de lo que pasó hace 2 horas. Entonces, si nosotros multiplicamos esto que le estoy diciendo, que además lo hicieron después varias veces, ¿no? Viendo la cantidad de horas al mes o al año, llámale como quieren, que nosotros estamos absorbiendo alimento de tipo que nos muestra la parte más oscura del ser humano, versus la que estamos viendo la parte más luminosa del ser humano, y bueno, creo que ahí sí estaremos todos de acuerdo que la balanza queda absolutamente desproporcionada. O sea, acá tenemos otra clave, vamos a tener que empezar a alimentarnos un poco mejor. Y no especialmente el plano físico, que también me imagino que... Debe influir un poco, quizás. Que habrá que... Sí, pero muchísimo más influye lo emocional. Sí, obviamente el que no alimento estamos... emocional. Claro, el alimento emocional, mental emocional. Entonces el contacto con los clásicos, el contacto con los grandes personajes, las grandes gestas heroicas. Más allá de que a veces pueden estar mitificadas casi infantilmente, pero no siempre. Y nuestro mundo le encanta como encontrar siempre... no, ese no debe haber sido tan héroe, ese no debe haber sido tan... Creo que lo decíamos la otra vez, ¿no? Como yo no puedo llegar tan arriba, bueno, entonces ahí está, o serruchamos las patitas y entonces baja a mi nivel y ahí me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque no tengo yo que subir. Entonces nos quedamos con la idea de, bueno, todos más o menos somos corruptos, el poder corrompe y toda una serie de cosas que, bueno, vamos a no aceptar eso tan fácil. Siempre a todo el mundo... el poder lo destruyó, o podemos encontrar algunos personajes que no. Porque si podemos encontrar, aunque sea poco, pero podemos encontrar algunos personajes en la historia que el poder no los movió, entonces no me diga que el poder corrompe por sí mismo. En todo caso, el poder sí es un poderosísimo elixir que hay que, hablando de temple, estar muy templado para llevarlo. No puede estar en manos de cualquiera, por supuesto. Pero no me digan, es una falacia decir que en sí mismo el poder corrompe. Entonces, si nos acostumbramos a otro tipo de alimento emocional, pero fíjate, yo parece que esto fuese nuevo, ¿no? Pero capaz que acá hicieron el cuento de los indios pieles rojas, de los 2 lobos. ¿Una vez acá? No, creo que no. Muy sencillo la enseñanza, ¿no? Como imagínense el maestro guerrero que tenía a sus jóvenes discípulos y les decía, en cada uno de nosotros vive un lobo oscuro y un lobo luminoso. Un lobo agresivo, un lobo violento, un lobo que no tiene paciencia. Y también vive un lobo generoso, un lobo espiritual, un lobo con capacidad de entrega. ¿Y quién gana?, preguntaban, esa batalla. Muy sencillo, aquel que tú mejor alimentes. Y sí, parece que uno viene con una saga de cuentos viejos, pero ¿qué va a hacer? Son bueno, atemporales. Casualmente, el viernes pasado hablábamos con Ana da Costa, que ya tienes la columna de alimentación acá, y hablamos no solo de alimentos, sino más bien de cómo vivimos la alimentación y qué hacemos durante la alimentación, que es como el condimento, por llamarlo de alguna manera, que uno le pone, ¿no? Sí, porque esa es la parte emocional. Es la parte emocional. Sí. Porque es donde confluyen las dos, ¿no? La alimentación física y la emocional también, cómo nos afecta después, sin duda a nivel físico, pero también te afecta después a nivel emocional. Sí, por supuesto. O antes, quizás. Bueno, Sí, estamos. No podemos imaginar al ser humano como disociado, ¿no? Pero, bueno, cada cosa tiene si en algún punto se conecta. su nivel y, por supuesto, se conectan. Sin duda, entonces yo ahora me doy cuenta que tengo que dejar de mirar esos programas de tele que estoy viendo, tengo que dejar de escuchar ciertos programas de radio, otros no, hay que empezar a escucharlo un poco más. Por supuesto. Y ahí ya me enfrento a un conflicto, de una. Porque ¿Cuál sería? me siento que me están atacando. Y que yo que no puedo mirar lo que quiero, ¿acaso? ¿Cuál es mi libertad? ¿No? Entonces, el empezar, eso como un gran conflicto, es empezar a modificar algún cierto hábito que se nos ha pegado, se nos ha metido por lo que sea, está incrustado en nuestro ser. Me imagino que eso es igual que cuando hablaban de alimentación.
bueno, si yo me encuentro tal mal de salud por alimentación, entonces tengo que cambiar. No parece haber más remedio. Claro, hay que identificar. Ahí está el primer paso. Por supuesto. Identificar que no está mal, si no, no. Sí, porque, insisto, no se trata de hacerse fakir ni tener que irse a vivir a ninguna montaña. Además, si algo en ese momento permite la tecnología, hablabas de televisión, estamos veteranos nosotros, entonces todavía no sale eso, pero hoy se puede elegir qué cosa voy a mirar y YouTube está lleno de bobadas, pero también está lleno de cosas maravillosas y hay series que también nos hablan de grandes personajes. Quiere decir que hoy, incluso a un clic de distancia, nosotros podemos elegir, y ni que hablar, bajarse la cantidad de libros que quieras. Y a escucharlo también. Claro. O audiolibros. Quiere decir que hoy la excusa de no tengo plata, no tengo esto, pero menos la podríamos usar. Pasa que cuesta un poco más, no le gusta, ¿no? Parece que hay una parte de uno que Bueno, sí. le pincha, que no Lo quiere. mismo que para la pereza moverse físicamente o de cualquier cosa. Lo que yo vengo haciendo durante toda una vida, la inercia al principio, como cualquier cosa, tengo que encontrar ahí una especie de cimbronazo interior. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la clásica tomada de agua del mitad de la columna con una pregunta de Federico Rieffel que la va a dejar planteada. No, pero levantás el dedo. porque acá en el guión dice que presenta Fede la canción. Y yo dije, no, pero no soy yo, es el otro Fede que va a presentar la canción. Esa es la pregunta, a ver si vos sos vos o vos sos él. Esa nos vamos a ver. ¿Quién es quién acá? Para la vuelta es Gastón Pinela quien está haciendo tiro, puñalada, puñalada, allá bailando a los Ricky Maravilla. Y volvemos con eso. Así que, ¿qué canción nos trajiste, Isabela, para compartir? Me traje una canción de una película. Now We Are Free. Soy un English parlante. Me sacaste a mí la pero yo estoy... Dale, vos también. ¿Cómo sería? Now You're Free. ¿Cómo? Now You're Free. Que exactamente. Qué perfecto. Me pasa que él es más de Harlem. Está yendo a la Alianza. Yo me crié un poco más en Inglaterra, por eso. Pero Así que, nos bien. habla de... Bueno, como es más, tengo que reconocer que ayer me puse a investigar esta letra porque yo digo, ¿esto en qué idioma estará? Y me encontré que no estaba ni en ningún idioma en especial. Es como que la autora fue inventando unas palabras, pero después en una traducción, me imagino que la autora habrá dicho, yo quise decir esto, pero es la película Gladiador, que además de la música, porque realmente la música, primero que nada, impacta a nivel emocional, después podemos tratar de entender. claro, de racionalizar alguna cosa, pero además esa película nos retrotrae a Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos que fue emperador, y más allá de que la película, como toda cosa que viene de Hollywood, necesita toquetearlo y necesita poner un Marco Aurelio que no hablaba, y mucho menos que en ningún lado parece que el hijo lo haya matado, por más que el hijo Cómodo, se llamaba Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, no brilló en la historia como ningún personaje brillante, parece un poco más bien todo lo contrario, pero en ningún lado parece que lo haya matado ni todo eso. Pero entonces, más allá de eso, esa película y esa banda de sonidos, creo que ya se volvió un clásico de los clásicos, y habla también de la templanza, de salir adelante, y aun que en esta vida no podamos, nos sintamos traicionados, nos sintamos que nos faltan algo, como toda civilización antigua también proyectando hacia que esto que estamos viendo acá no termina, así que aún en el peor de los casos, que no nos haya dado el tiempo, que realmente de verdad estemos viviendo cosas injustas, como diciendo, hay que tener esa paciencia y esa sabiduría para saber que acá probablemente no termine nada y que esto va a continuar, así que aún después de la muerte, de ese pasaje que llama muerte, hay que tener claro qué quiero hacer. Por eso hay que continuar aún después de muerto. Bueno, con este trabajito que nos dejó acá Federico, nos vamos a ir a escuchar la canción entonces. Estamos de vuelta. Me encanta porque se ponen como locos, se tapan la cara y no pueden disimularlo. Bueno, volviendo a la columna, yo traté de hacer un esbozo de pregunta en la tanda y Federico quedó medio como como los perros ponen la cabeza al costado tratando de entender. El sistema hizo Pero yo la voy a hacer igual, porque yo interpreté que podía haber algún punto de conexión. La voy a hacer para que la gente la escuche también, a ver que digan, este es un salame. Bueno, el experimento que contaste, que trajiste a la mesa sobre esa persona que trató a 100 personas diferentes, o 100, digamos, clientes, de alguna manera, de la misma forma, esos unos 50 recibieron información, digamos, positiva y otra negativa. ¿Se puede emparentar en algún punto con el síndrome de Estocolmo que tienen, por ejemplo, los captores? Claro, el captor con el secuestrador, claro.
Vieron que no fui el único que quedó con la cara. Ah, lo veo más que nada por el lado de que, bueno, uno cuando secuestra a una persona... Pues parece que estuvieras Sí, sí, sabiendo yo lo que decís, hablo ¿no? desde mi experiencia. Cuando secuestré, cuando secuestras o se siente una persona secuestrada, hay casos en los que a la persona la tratan mal, Sí, como sí. se suele hacer. Pedro y el capitán, muchas. No Y hay otras oportunidades en los que existe un pseudo enamoramiento por el efecto contrario, ¿no? El trato positivo, como quien dice. Sí, si bien eso creo que ya sería algo casi para que lo analice realmente un psicólogo o un psiquiatra, pero podríamos incluso ver que podría haber gente como tan desprotegida en algún aspecto que basta que aunque venga un secuestrador y se preocupe y vea que se está preocupando, de pronto dice, pero de alguna forma esta persona se preocupó en estos 2 días o lo que sea que ya está preocupado más por mí que de pronto muchos otros. Por eso se empieza a generar un vínculo. Dense cuenta que el ser humano, desde el segundo cero que está en este mundo, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer todos para sobrevivir? Trabajar. No, Al segundo cero. no. Nutrirse. Antes. No, sentirnos... Querido. Llamar la atención del entorno. ajá. Llorar. Llorar. Básicamente. Bueno, bien. Si nosotros no llamamos la atención del entorno, no llegamos al minuto 5. Claro, nadie nos viene a pegar. Claro. Y todos los primeros años de nuestra vida, todo el tiempo, obviamente no tenemos otra que llamar la atención del entorno. Mm. Y después cuando vamos creciendo lo seguimos haciendo, aunque la cosa se va volviendo un poco más sutil. Pero siempre estamos necesitando ese feedback, diríamos ahora, del entorno. Y eso es otra de las grandes leyes del mundo emocional. Por eso, sacándolo ahora del tema así extremo del secuestrador, si de verdad, no para manipular, pero si de verdad nosotros nos empezamos a preocupar de verdad por el entorno, tarde o temprano se va a ir dando una alimentación. Cuando decía Confucio otra vez, no te preocupes si vos no le importás a la gente, preocupate si a vos no te importa la gente. Como diciendo, los que vaya a hacer el público contigo no están en tus manos, pero sí empezá a preocuparte si vos no te da lo mismo, por lo menos tu entorno cercano. Entonces un poco de eso tiene que haber, y recordemos, un ser humano que no logre llamar la atención se muere. Por eso el otro día hablábamos de esa viejita que pedía que tomaran la presión. Todo el tiempo estamos necesitando llamar la atención. El tema es cómo lo hacemos, y ningún ser humano vive solo. Si hay algo que... Vieron que ahí 2x3 se ve en esos programas animales que una tortuguita viene, mamá tortuga, deja los huevos, incluso después viene el padre tortugo y lo fecunda, y la tortuguita nace sola muchas veces y sale corriendo hacia el mar las que llegan y no precisan contacto con nadie. Bueno, nosotros somos todo lo contrario, somos absolutamente dependientes, pasamos los primeros... 6, 7, 8 años de nuestra vida absolutamente dependientes de todo punto de vista. Entonces muchas veces nos olvidamos de esas necesidades emocionales y otra vez estamos siempre preocupados por lo físico y poco y nada por ese mundo emocional. A veces capaz que entonces cuando llega al lado aún de un secuestrador, como que se genera un vínculo curioso, pero realmente no puedo hablar más nada de ese tema. Creo que vos, Sergio, tenías ahí... Sí, tengo otra, pero querías sacar Una pregunta última que es respecto a la música. Si esta canción vos la hubieses escuchado fuera del contexto de la película, o bien esa misma letra hubiese tenido otro tono no tan épico, porque la música te transporta a eso, Sí. ¿la hubieses elegido? Sí, esta, aunque no hubiese visto la película, seguro que son de esas que te transportan y por lo menos, por lo que he visto con mucha gente, inspiran nobles deseos, ¿no? Le recomendamos, Gastón, que escuches la columna filosófica de El efecto de la música, el efecto Mozart, que estuvo don Carlos Fius acá, capaz que vos justo no pudiste venir, y habla un poco de... Acá tengo... Hablando de pasar factura, ¿no? Tengo otra, y me preguntan también si elegiste el sueño al final, porque te había sido con un deber de elegir un sueño en la vida, y ahora actual, después lo hablamos, ¿está? Sigo. Cortando tickets. Bien, tengo una pregunta que nos hace llegar la audiencia y dice así: ¿cómo pueden las emociones ser inteligentes ante una secuencia muy seguida de un bombardeo de situaciones negativas? Por más que la persona trate de poner de sí mismo mucho autocontrol, el autocontrolarse para ver con raciocinio las situaciones hace que el cuerpo, el organismo, sufra un descontrol. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo actuar sin preocuparse y sin poder ocuparse?
sin preocuparse y que nos saque la atención para ocuparnos. La tarea de una vida completa, ¿no? Una vez más tenemos que ir a ver qué cosas nos están produciendo problemas. Si ¿se acuerdan del enfoque mental? Todo empieza en el ser humano por la mente y los principios en los que estamos apoyados. Porque si estamos apoyados en malos principios, y bueno, muchas cosas nos pueden estar provocando sensaciones desagradables. Pero otra vez, ¿y por qué yo estoy esperando tanto del entorno? ¿Y por qué realmente quería tanto reconocimiento? ¿Y por qué me provoca tanto problema que no me hayan retuiteado como ahora cualquier muchacho que si pone el cumpleaños, no sé qué hizo y no tiene tantos me gusta, como que ya queda devastado emocionalmente? O sea, habrá que ver exactamente de qué estamos hablando. Y sí, de pronto en el momento que está pasando, y sobre todo si no tengo templanza, y ahí la posibilidad de ponerle inteligencia a esas emociones, y va a ser poco. Y ni que hablar si están en juego elementos de la supervivencia. ¿Se acuerdan que el otro día decimos que ahí la naturaleza muchas veces tiene velocidad para reaccionar rápido y no para discernir? Pero en todo caso a lo que habrá que acostumbrarse es a tener momentos de reflexión, primero mentalmente, después también acostumbrarse al buen humor, eso sí, porque eso otra vez hace que cualquier cosa que llegue te lo tomes de otra manera. Pero inducirlo al buen humor de alguna manera, si no estás en las mejores, así como para decir, bueno, mirá, la verdad que no estoy como para recibir muy buen humor, pero tengo una manera de inducirlo que me va a generar cosas positivas. Bueno, eso está como estudiado, ¿no? Los beneficios aún de que aunque yo no tenga ganas de reírme, me pongo a reír y me obligo a reír un minuto, de pronto una parte de mi cerebro ni siquiera sabe, o de mi cuerpo, y se estimula y da los mismos beneficios. Ahora, yo no puedo pasar toda la vida haciendo eso. ¿Ah? No puedo pasarme toda la vida haciendo eso porque tendría que tener una voluntad muy fuerte para que... Pero habrá que empezar a estudiar y después también empezar a alejarse de algunas situaciones. Primero algunas resolverlas. Lo que pasa es que uno ve gente siempre, no, los problemas, lo que pasa es que lo está generando todo el tiempo. Es como el que se separa por tal o cual el problema y te contó qué tragedia, qué desgracia, bien, lo ves al mes y otra vez está repitiendo el mismo esquema. Entonces, bueno, también vamos a dejar de repetir los mismos esquemas para que no nos pasen siempre las mismas cosas. Y esos razonamientos hay que hacerlo un poco más en frío. O sea, es que me llamó bastante la atención, o sea, no me llamó la atención, pero es algo que habitualmente no hacemos, que es cuestionar un poco las bases de nuestra educación emocional y de las vivencias que tuvimos, y eso a veces le prestamos poca atención, a veces un poco por memoria, pero en cuanto nos acordemos está bueno cuestionar un poco eso y fijarnos de dónde venimos, ¿no? Y por qué estamos a donde estamos parados hoy. No hay filosofía que no empiece con un cuestionamiento profundo de mis porqués, de hacia dónde voy, y por qué digo lo que digo y busco lo que busco. Y no se trata de tirar todo, pero se trata de poner por un filtro, de verdad, quedarse con lo que hay que quedarse y partir de la base que muchas cosas habrá que irlas dejando. Más que las dejando, reemplazándolas por otras que naturalmente te empiezan a llenar. Por eso nos imaginamos que esto que, poco menos tengo que hacer un cambio total de vida. Ahora, si yo empiezo a tener más horas sanamente ocupadas, en Macrópolis todos somos voluntarios, es decir, que vamos usando unas cuantas horas de nuestra vida para preocuparnos de algo que no sea solo nosotros, ni mi plata, ni mi prestigio, ni mi carrera, que nadie dice que eso está mal. El problema es cuando eso es lo único que yo tengo, bueno, ahí no empezamos a volver rengos. Porque hay buenos aspectos de mi vida que quedan absolutamente desangeladas, quedan desnutridas. Entonces empezar a preocuparse de algo más. Eso no deja de ser siempre una receta. Cuando uno cree que está muy mal, mirá bien a tu alrededor, que seguro que no tenés que andar mucho, que vas a encontrar alguno bastante peor que vos. Aunque tampoco eso es una... Porque si no también puedo llegar algún día a creer qué bien que estoy, ¿no? Porque siempre me rodeo de cosas que están muy, muy mal. Entonces hay que tener un sano equilibrio ahí entre saber mirar hacia arriba y ver todas las cosas que todavía me faltan y también mirar el mundo con atención y decir, mirá que en general tenemos mucho más de lo que creemos. ¿Se acuerdan que Facundo Cabral hacía un cuento de aquel que se quejaba de que era muy pobre? Y entonces aparece, vamos a poner, frota la lámpara o aparece un gran mago y le dice, bueno, te voy a dar $1.000.000 a cambio de tus manos. Y yo, ¿para qué quiero $1.000.000 sin mis manos? Dice, bueno, te doy $2.000.000 a cambio de tus piernas. ¿Y para qué voy a querer yo $2.000.000 si no voy a poder ir para ningún lado? Perfecto, te doy $10.000.000 a cambio de tus ojos. ¿Y quién va a querer $10.000.000 siendo ciego? Y le dice, hijo, qué gran riqueza tienes, pero aún no te has dado cuenta. Entonces, son cuentos, elementos viejos, pero que van a tener una vigencia siempre total. Y un poco relacionado con esto,
quiero hablar de algo que podemos llamar la predisposición. Es un elemento mental. Y como siempre le digo a mis alumnos de oratoria, vamos a usar una herramienta, 2 cortitas, pero una que no deja de ser un cuentito. Es probable que también, o capaz que acá alguna vez lo contaron, que es el padre que va con el hijo al circo. En la época se podía tener circo, animales. ¿No? Chicos, ningún animal sale herido de este cuento. Pero que entonces lo ve al elefante atado con un hilito y con una estaquita nomás. Entonces dice, pero papá, este elefante vos me dijiste que tiene una fuerza. ¿Por qué puede quedarse atado con esa estaca? Entonces el padre dice, la verdad que no puedo responder, vamos a preguntarle al domador. Y entonces van a preguntarle y dice, mi hijo tiene una duda más que razonable. Entonces le cuenta y el domador le dice, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que desde que es chiquitito este elefante, nosotros lo atamos con este hilo, con esta estaca. Cuando era chiquito él intentó muchas veces y cuando era chiquito no pudo. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. ¿Y saben qué pasa con el elefante? Nunca más lo intenta. Porque quedó bien predispuesto a que no puede hacerlo. Cualquier parecido con el ser humano, de cosas que creímos que no podíamos. Pero si alguien quiere además salir del simplemente cuentito, puede ir a buscar la historia de un tal Roger Bannister. Roger Bannister es en 1954 el primer ser humano que corrió una milla en menos de 4 minutos. Desde que volvieron los Juegos Olímpicos por el varón Pierre de Coubertin en 1898, hasta esa época, casi 60 años, donde ningún ser humano había podido correr una milla. La milla es 1,6 kilómetros más o menos, en menos de 4 minutos. Es más, había libros que probaban científicamente, como tantas veces, que era imposible que un ser humano pudiese correr una milla en menos de 4 minutos. Entonces viene el buen Roger y corre la milla en menos de 4 minutos. Y uno diría, bueno, un récord que está a 60 años, sentate a festejarlo. Antes que terminara ese año, ya había 2 o 3 atletas de élite, obviamente no iba a ser yo, que dejara los bizcochos y fuese a correr, que iba a correr las millas en menos de 4 minutos, pero 3 o 4 grandes atletas lo lograron. ¿Y cuál es la conclusión? Creían, había una barrera mental de que no se podía, bastó que uno mostrase que se podía, y después otros que ya estaban físicamente preparados, lo pudieron hacer. Acá dijeron, bueno, es entrenar un poco más, se puede, y así con un Y montón capaz de que ya cosas. estaban entrenados físicamente, pero hay veces que para algunas cosas es cuestión de creérselo mentalmente. Ya no es tanto físico, es mental. Primero es mental, claro. Claro. Si yo creo que solo es mental y no entreno nada. No y es tanto físico. Quedamos otra vez en la ridiculez que Estuve estamos pensando viendo. todo el día Claro. en correr en 3 minutos y no llego. Claro, me miré al espejo y me repetí todo el día, tú puedes. Bueno, Así no. entrá a ver qué pasa. Claro. No se puede. Pero eso es algo que tenemos que partir de la base, la predisposición. Eso es lo que nos hace muy bien conocer la vida y obra de grandes personajes en la historia porque elevan la barrera. Pero ojo que a veces se saca una conclusión un poco ridícula. Como Mozart a los 5 o 6 años ya estaba haciendo grandes composiciones, si Mozart pudo, yo puedo. Si Messi juega como juega, yo juego. Si Alejandro Magno fue como fue, entonces yo basta quererlo para poder. No, eso es una conclusión que no es correcta. Lo que yo puedo decir, si Alejandro lo logró, si Mozart lo logró, si Sócrates lo logró, entonces no me digan que es imposible, porque esta gente mostró que se puede. Ahora, eso no significa que cualquiera, así nomás, sin entrenamiento o sin tener el talento natural, va a poder, así nomás. Pues esa es la conclusión a veces de todos estos libros de autoayuda y que aparece el tal millonario. Ven, chicos, yo lo logré, tú podrás. Y no, yo qué sé, ¿no? Me parece que hay otras cosas más. ¿No? Que hay alguien que compró el libro de ese millonario en Y lo está leyendo y en dice, un fin de "Le semana". causa gracia, justo esa ¿Cómo Él no se te va a perder acuerda- la risa? Claro, eso de como yo pude, todos pueden, bueno, habrá algunas veces que sí, otras que no, se entiende. Pero ahora lo que sí, conclusiones, todos nosotros tenemos un límite o unas capacidades muchísimo más grandes de las que realmente usamos en casi todo. Por eso a mí, una de las historias que más me motivan es y leo todos los libros que salen de la tragedia de los Andes, pero no porque me interese el morbo de muchas cosas que pasaron, porque ahí muestran seres humanos más o menos comunes y corrientes que realmente cuando la vida los llevó a un límite sacaron una fuerza y unas capacidades que habitualmente nosotros creeríamos que no se puede. Ya sabemos las limitaciones, la montaña, es más, esta figura como el acto de supervivencia más importante de toda la historia. Y si fueran 72 días tirados en la nieve. En la ahí, montaña, que no hay absolutamente nada. La fuerza que sacaron, cuando incluso el propio piloto iba viendo el camino que habían hecho Parrado y Canessa, decía, no, imposible, por ahí no pueden haber pasado. No, imposible. El tipo decía, acabamos de venir por ahí. Esto es lo que la conclusión es
qué poder tiene la voluntad del ser humano, cuando se junta también con la inteligencia y con el amor, cuando se junta ese trío de cosas, hay una fuerza en cualquiera de nosotros muy grande. Ahora, el tema es no compararme, bueno, si Alejandro Magno pudo, yo puedo porque rápidamente la realidad me va a bofetear, pero que hay que ponerse un límite un poquito por encima de lo que puedo, y bueno, cualquiera que haya practicado deporte lo ha hecho, si no, no vamos a ningún lado. Por eso es tan importante el tema de la mente, porque primero viene nuestra predisposición o nuestra valoración mental, y las emociones muchas veces se acomodan a eso. Claro, si yo me frustro porque no soy Alejandro Magno, pero el problema no estaba. No sé, pero ¿por qué te pusiste ese límite? ¿Qué libro compraste que te decía que ibas a poder hacer ese correr la milla en menos de 4 minutos sin toda una vida de entrenamiento? Sí, también se me vienen a la mente ejemplos como cuando un niño que baja un auto y la madre lo levanta con un brazo el auto. Ha pasado, ¿no? Ha pasado. Eso. Se abren canales. Esos habitualmente están cerrados por algo, ¿no? Porque si toda esa energía estuviese a disposición, no, como que nos prenderíamos fuego, pero alguna vez pasa. Literal. Sí, sí. Entonces eso es uno de los elementos más importantes de todos, ¿no? Fíjense también cómo a veces nosotros valoramos el fracaso. Qué bien nos hace conocer la historia de Thomas Alva Edison, que más allá de que después viene un poco la historia negra, que le robó cosas a Tesla, no importa eso ahora, pero sí sabemos, ahora miro esa bombita eléctrica, que aunque no es la del filamento que hizo Edison, pero se sabe que tardó más de 8.000, 9.000 intentos para hacerla. Y que un día un periodista le preguntó, más de 10.000 intentos, dice, ¿y por qué tantos fracasos? Dice que el tipo lo miró como, ¿fracaso? No entendés nada. ¿Qué fracaso? Este fue un camino al éxito de 10.000 escalones. ¿Qué fracaso? Entonces, no nos extraña que Edison haya hecho lo que hizo, que haya inventado lo que inventó, porque en su pantalla mental, el Ya se veía concepto como de ganador. fracaso, claro, no aparecía. Incluso se sabe que su propio equipo, cuando iban por el intento 5.000, le decía, no, ya no podemos más. Y le decía, ¿cómo voy a dejar ahora que ya conozco 5.000 maneras de que no funciona? Pero fíjese cómo la misma situación, emocionalmente tiraba abajo a algunos personajes, y a que tiene una mentalidad y otra fortaleza, y especialmente parecen tener una misión clara en la vida, que fue con lo que empezamos y con lo que siempre va a terminar. Como decía aquella frase de Nietzsche, el que sabe por lo que vive puede soportar casi cualquier cómo. El que sabe por lo que vive puede soportar casi cualquier cómo. Y podríamos agregarle medio atrevidamente, y el que no sabe por lo que vive no puede soportar casi ningún cómo. Todo le empieza a molestar, o todo por la falta de grandes ideales, por la falta de grandes desafíos, que terminamos haciendo como ese elemento, si queremos, y qué le falta a nuestra sociedad, y también grandes referentes, grandes desafíos, gente confiable en la que no sé, no la veas en 1 o 2 años ya haya cambiado totalmente o esté en otra. Eso nos daña a todos mucho. No, pues sí, pero al final yo me embarco en algo. Todos sabemos que las cosas importantes de la vida son de largo plazo. Y si todo el tiempo estamos cambiando, y si estamos esperando que cambie tal política, esto, aquello, lo otro, es muy difícil que nosotros arraiguemos verdaderas raíces. Pero por eso el elemento mental y el emocional van bien de la mano y van por ahí. Bueno, muy bien. Ni que hablar, que ha quedado corta nuevamente. Sí. Hay que saber descansar también, ¿eh? Eso Es verdad. El valor del descanso. ¿Cómo sería eso? Y por lo menos entender que la mente y las emociones, su descanso no es no hacer nada. El cuerpo físico de pronto puede descansar tirado. Yo estoy realmente cansado físicamente. Si de verdad es físicamente, me quedo durmiendo unas 11, 12 horas, me levanto bien. Ahora, mentalmente, decía Platón, que había que tener como divinos ocios. Un hobby, ¿no? Si yo tengo tareas de tipo manual, puedo descansar haciendo habitualmente tareas de tipo mental. Si soy alguien que trabaja demasiado con la mente, se gana la vida con eso, Viceversa. tareas más manuales o cualquier cosa que realmente a mí me apasione, me arrebate, pero que justamente ya me dedico 8, 9, 10 horas a trabajar, a ganar plata con esto. Bueno, ahora poné otra cosa que no vaya por el tema de la plata, porque si únicamente nos vamos por la plata, si únicamente estamos en el circuito mercantilista, y ahí tampoco va a salir nunca lo mejor. Entonces, si tengo algo que no importa, no, esto no lo estoy haciendo por plata, eso me va a llenar, y como me llena eso, no tengo tantos vacíos por otros lados. Así que a preocuparse de tener sanos alimentos, buen descanso, y entender que el descanso es parte cíclica, y que nada, absolutamente nada de la naturaleza está siempre lineal y ascendente haciendo cosas. Al día le sigue la noche, las estaciones se van poniendo, y la naturaleza hay momentos que se ve que vive más hacia afuera, en la primavera y el verano, y hay momentos que vive más hacia adentro, el otoño y el invierno. Y así tiene que ser el ser humano si mínimamente quiere ser parte de la naturaleza.
Perfecto. Bueno, Casi nada. con eso y un conócete a ti mismo y ponete a trabajar. Hasta mañana. Bueno, Federico, te despedimos ahora sí, no Bueno, sabemos hasta y cuándo. La semana que viene empiezan los cursos de filosofía, el lunes. Exacto. Hoy justo estamos sorteando Ahí está. una Ahí beca para el curso. En la sede de Posito el lunes, conmigo en el Cordón los martes. ¿El cordón dónde va a ser? En la calle Polié y casi 18. Perfecto. Un lugar nuevo. Nos envían si quieren el mensaje con la palabra cómo no. filosofía y participan de la beca. Y bueno, cualquiera se puede sumar ahí en la página, ¿no? Sí, en filosofiaparalavida.com.uy. Pueden encontrar, o si no, la página acropolis.org.uy también. Y si no, le escriben acá a toda esta barra. En una buena. Ahí está, pasan el link. Y también vamos a dejar en otro momento, que ya nos vamos, algún libro para poder leer, que capaz que puedan descargarlo por ahí en PDF. Cómo no. O alguno de esos. Bueno, muchas gracias nuevamente y será hasta Un la gusto. próxima. Nos vamos a escuchar una canción. Nos vamos a escuchar una canción que se llama Un día raro de Pedro Pastor. Justamente por lo que hablábamos la semana pasada de darse el permiso de estar triste, de estar contento, de estar como sea.